casa de electrodomésticos del país. ¿Sabías que para hacer 1.000.000 de facturas se necesitan en promedio 10.000 kilogramos de madera? Es decir, 56 árboles aproximadamente. Los procesos de creación, impresión, plegado, empacado, sellado, envío postal, proceso de entrega y registro pueden tardar varios días según los requisitos del cliente, ocasionando pérdida de tiempo. En muchos casos las facturas ocupan un gran espacio y para ser preparadas y entregadas se requiere de tiempo y varios empleados encargados de la logística y posterior almacenamiento, lo que genera un incremento en los costos de operación. Al ser todos usuarios de diferentes bienes y o servicios, sabemos lo incómodo y molesto que es perder una factura. En actualidad, los procesos logísticos de impresión, transporte y almacenaje se pueden reemplazar tan solo con tecnología, logrando reducción de costos y tiempos operativos. ¿Necesitas un cambio? No nos referimos a eso, sino a una facturación moderna, una facturación que realmente necesitas, una facturación electrónica. Pero, ¿qué es una facturación electrónica? Una facturación electrónica es la representación digital de este documento, que soporta transacciones de venta de bienes y o servicios, garantizando la autenticidad desde su origen y la integridad de su contenido. Todo esto cumpliendo con los requisitos técnicos y legales. En otras palabras, tenemos a un emisor y a un receptor. El emisor se encarga de enviar al receptor una factura electrónica a través de diferentes medios electrónicos tales como la web o entrega directa al sistema de información. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro espacio de hoy de Puntos de Vista por C9N, nuestro espacio habitual que va de 20 a 21 horas. Hoy justamente vamos a hablar de esto, de la facturación electrónica. Es una actividad que está implementando la Subsecretaría de Estado de Tributación, dependiente del Ministerio de Hacienda. Nuestra ciudad capital Asunción es sede de un seminario internacional con la presencia de expertos en la materia provenientes de diversos países. Algunos de estos expertos ya están aquí con nosotros, les agradecemos la presencia y le damos la bienvenida a nuestro espacio de Puntos de Vista. Don Fernando Martínez Cruz, él es ciudadano mexicano del Servicio de Administración Tributaria de México, justamente se desempeña como gerente de la Administración Central de Gestión de Servicios y Procedimientos de Medios Electrónicos. Don Fernando, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Fernando Martínez Cos. Sí. ¿Cómo no? Gracias. También le saludamos al señor Newton Oller Melo. Él es de Brasil, encargado del área de impuestos de la Secretaría de Finanzas del Estado de São Paulo. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Gracias, bienvenido a Asunción también. Y se ha sumado también el señor Guillermo Belmonte, subdirector general del cumplimiento tributario del Servicio de Rentas Internas de Ecuador. Don Guillermo, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí también con nosotros. Bueno, lo que representa este encuentro internacional, estamos hablando de que Paraguay está en un proceso también de implementación de la factura electrónica. De hecho, hay una disposición legal en ese sentido, el decreto 7.795, por el que se crea el Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional. Esto a nivel de Paraguay. Me gustaría conocer la experiencia en sus respectivos países en la materia. Bueno, muy buenas noches. Es una alegría estar en Paraguay, compartir con todos nuestros hermanos paraguayos en este momento de transición de un esquema que lo que permite es ahora, con esta modernidad, estar a la vanguardia de lo que está haciendo el mundo. Paraguay se está poniendo en el mismo nivel de los países más desarrollados y que efectivamente esto mejora el control, mejora el servicio y mejora en sí las transacciones diarias. Yo podría decir que mejora el diario vivir de los ciudadanos en el momento de realizar una compra, en el momento de realizar alguna actividad económica. Todo eso gracias a la factura electrónica. No es un cliché, no es mentira, no es falso, que obviamente reduce el costo operativo de las transacciones,
tiene mayor seguridad y resguardo de información. Hoy día, si nos entregan un comprobante de venta físico, no podemos tener la certeza de que estuvo autorizado, de que es verdadero, si no es de una empresa fantasma, si esta empresa fantasma está sustentando un gasto inexistente, o si es que ese comprobante, esa transacción va a ser declarada en un futuro. Entonces la administración tributaria resguarda el beneficio de todos los ciudadanos a través de controles y a través de procesos que tienen mayor seguridad. Conocemos que esa transacción se va a hacer con un comprobante de venta válido porque la administración tributaria está vigilando esa transacción, ¿para qué? Vigilando en bien de todos los ciudadanos, y obviamente es un proceso más ágil, ayuda a reducir costos, ya no van a tener que tener esas grandes bodegas llenas de papel por años, que inclusive hay veces que se queman, se incendian y no pueden ser objeto de revisión, objeto de una auditoría interna de la propia empresa. El dueño de la propia empresa va a tener un control de que esas transacciones son reales. Ofrece de que mayor garantía, mayor seguridad. Por supuesto, y eso es importante, y bueno, yo felicito a la Administración Tributaria Paraguaya, que está yendo en el camino de la modernidad y equiparándose con los países más desarrollados. ¿Ecuador desde cuándo implementa la Bueno, en el facturación Ecuador electrónica? nosotros tenemos dos modelos. En el 2009 comenzamos de manera incipiente, pero desde el año 2012 comenzamos la tarea fuerte para mejorar el tema de facturación electrónica. Ahora tenemos obligatoriedad de algunos segmentos, tenemos voluntariedad, y lo más destacable de este tema es que la voluntariedad es más que los contribuyentes obligados. ¿Por qué? Porque las personas, por ejemplo, yo que tengo que realizar un anexo al final del año, anexo de gastos personales, yo prefiero ir a comprar donde venden con factura electrónica, porque yo ya no tengo que hacer el anexo, tengo facilidades, tengo reducción de costos. Obviamente a mí me notifican esa transacción a través de mi correo electrónico, yo estoy seguro de que lo que se está haciendo en ese momento está validado y obviamente va a ser declarado. Este es un tema de compromiso social, es un tema de ciudadanía fiscal, porque el que está comprando también se vuelve un fedatario, un jeroviá que lo tienen acá. Cada uno de los ciudadanos paraguayos se convierte en un jeroviá porque está realizando una compra y verifica que esa transacción está llegando, y obviamente esa transacción el día de mañana va a ser declarada, y eso es en beneficio de todos los ciudadanos porque se va a ver transformado en obras, que es lo que necesita el Estado para tener la recaudación justa. Yo creo que todos los estados lo único que buscan es la recaudación justa, ni un centavo más ni un centavo menos, sino lo que se está realizando en actividad económica. Excelente. Don Fernando, en el caso de México, ¿cuál ha sido la experiencia en la materia? La experiencia ha sido muy positiva. De hecho, cuando platicamos con los ciudadanos mexicanos, con los contribuyentes, invariablemente ellos ya no se ven sin factura electrónica. México tiene una experiencia de 12 años en el proceso de facturación electrónica, y sin duda se convirtió en un proyecto viable gracias a que fueron las empresas, los contribuyentes quienes lo impulsaron. Fueron ellos quienes nos dijeron: la administración tributaria se tiene que modernizar, tiene que hacer viable entrar a un proceso de cambio en donde se ve una administración tributaria moderna, que se ve una administración tributaria eficiente, que es el signo que justamente distingue el que una administración tributaria entre a estos procesos. Primero, yo creo que hay que felicitar al gobierno paraguayo por este paso que está dando, y sobre todo la apertura de ver otras experiencias que te permitan justamente encontrar los puntos de falla, pero sobre todo los beneficios que te aporta, sí, primero yo creo que al ciudadano y después a la administración tributaria. El caso de México, podríamos decir, eso está mal que yo lo diga, pero es un caso de éxito. A nivel mundial estamos dentro de los países, y afortunadamente los latinoamericanos nos debemos de sentir orgullosos. Los latinos somos los que estamos liderando el proceso a nivel mundial. Hoy hay administraciones tributarias como la australiana, la propia norteamericana, que incluso los propios europeos, en donde con Newton hemos tenido oportunidad de compartir con europeos la experiencia latinoamericana, y justamente nos ven, ahora sí que los europeos, aparte de los futbolistas, que estamos en un momento futbolístico, justamente, justamente nos ven con mucha envidia que los latinos tenemos un modelo basado en la factura. Pero hoy ustedes están dando un paso fundamental con este decreto, porque están dando el paso a la facturación electrónica, que eso les abre
muchísimas posibilidades de modernidad y sobre todo de viabilidad país para dar algo que es fundamental, confianza y certeza en las operaciones, Silvio. Y transparencia también en todo lo que significa la tramitación, la gestión, ¿no? Sin duda, yo creo que el paso de transparencia es algo que en México se celebra mucho, sobre todo porque te permite justamente transparentar la relación entre dos partes. Pero sobre todo, y ese es un mal que voy a hablar de México, desafortunadamente la corrupción también se combate con esto. ¿Por qué? Porque da transparencia en la operación y sobre todo algo que a quien tiene estos actos inadecuados permite evidenciar de manera electrónica ese acto que está haciendo, que en papel justamente es más fácil ocultarlo, que cuando entras a un tema electrónico da transparencia, da confianza y sobre todo pues yo creo que da lo que todo ciudadano quiere, pues una operación que sea confiable para todos. Sin dudas. Ahora, y en el caso de Brasil, también ha pasado por este proceso. ¿Qué tanto costó pasar de la facturación en papel, digamos, a una de tipo electrónico? Sí, también, Silvio, Brasil ha sido uno de los primeros países de la región a tener facturación electrónica. Los primeros países ha sido Chile. En 2005 empezamos el proyecto en Brasil, el proyecto de facturación electrónica. La primera factura electrónica en Brasil ha sido hecha en 2006. Hoy tenemos como más de 1,5 millones de contribuyentes que emiten todos los días facturas electrónicas, todas las que son industrias, todas las que son mayoristas, y ahora los últimos son los minoristas que están ingresando a facturación electrónica. Tenemos más de 17 mil millones de facturas electrónicas ya hechas en Brasil. Lo importante es que la facturación electrónica, podemos hablar que es un proceso gana-gana, porque no es una imposición de la administración tributaria, sino es un proyecto que lo contribuyente, lo emisor de la factura, se ahorra bastante los costos que hoy existen con los trámites en papeles. Y la administración tributaria tiene una modernización, tiene una innovación que le permite trabajar mejor las informaciones. Entonces trae seguridad a los procesos. Lo que vimos en estos más de 10 años en Brasil de que queremos factura electrónica es que se simplifican mucho las obligaciones para los buenos contribuyentes, que son la mayoría de los contribuyentes, y podemos enfocar la fuerza de la ley a los defraudadores, a los que evaden, que son una minoría. Entonces esto mejora el ambiente de negocio del país. Me refiero a los evasores. Sí, eso mejora el ambiente de negocio del país. Entonces, también lo felicito mucho a Paraguay por estar entrando en esto de facturación electrónica. Lo primero paso importante ha sido la publicación del decreto. Ya tienen mucho del proyecto avanzado para luego partir con este proyecto. Y también en los seminarios estamos compartiendo experiencias de otros países. Lo que tenemos de interesante que hoy, como hablaba mi amigo Fernando, Latinoamérica es líder mundial con el tema de facturación electrónica. Nosotros tenemos mucho más facturas electrónicas que en cualquier otra parte del mundo. Con esto, además de que esto, tenemos estándares. Entonces existen estándares en los padrones que utilizamos entre los países, son muy similares, muy parecidos. Se aprovecha la experiencia de un país en otro y siempre sigue mejorando los proyectos de facturación electrónica. Entonces es un gran avance, no solamente para la administración tributaria, pero también para el país, principalmente para el país, para los ciudadanos y para los empresarios de Paraguay. Sin duda proyecta mayor seriedad como país también, digo, este tipo de implementaciones. Ahora, ¿qué aspectos estructurales corresponden a la administración tributaria de un país para lograr una efectiva implementación de las facturas electrónicas? Mira, estructuralmente lo primero yo creo que es lo que el Paraguay está haciendo, tener claridad de implementación. Justamente yo creo que el tomar la decisión de invitar a los países que ahorita estamos en este seminario, lo que permite es asegurar la viabilidad de un proyecto, al escuchar y tener la apertura. Este decreto que Silvio tú señalas, yo creo que es un primer gran paso. O sea, el reconocer que hay un medio moderno, eficiente, yo te diría estructuralmente estás dando el primer paso, que es dar legalidad a un instrumento del mundo digital, que es a donde estamos entrando hoy. Ya pues todos los jóvenes no se ven sin su dispositivo móvil, ya no se ven sin usar redes sociales,
Y sobre eso yo creo que el paso que están dando es fundamental porque es incrustarse en un proceso en donde el planeta se está moviendo, que son las transacciones digitales. Y estructuralmente están dando el paso que sin duda es fundamental, que es tener el marco legal para hacerlo. Lo segundo, tener convencido a los contribuyentes que ese es un paso que sí es estructural, el creer que es algo que es viable, que es algo que es posible. Yo te voy a hablar de la experiencia mexicana. Al principio había una incredulidad descomunal. Todo contribuyente y empresario mexicano nos cuestionaba, digo, conozco el proceso desde el arranque. El cuestionamiento, Silvio, ¿cuál era? Es que esto no es posible, esto no es viable, nos vas a generar... Impracticable, ¿cómo es posible que se metan algo que desconocen? Y bueno, te puedo platicar gran cantidad de negaciones que existían. Algo que diferencia a México es que México sí masificó ya la factura desde el 2014. El masificarla, ¿en qué entramos? Yo le llamo entramos al proceso de negación. En México somos campeones en eso. Y un poco, por acá también les cuento. Te hablo de México y el contribuyente siempre nos decía, es que no se puede, es que no se puede. Y déjame darte un ejemplo de lo que sí se puede teniendo la confianza, y esto pues es factible cuando se confía en las cosas. Cuando hoy al contribuyente mexicano le decimos, ¿ustedes creen que sea posible que en 4 meses haya 3,5 millones de contribuyentes emitiendo factura electrónica? Te lo pregunto, Silvio, ¿sería posible? Yo pienso que sí, es factible. Excelente, estás en la conducta correcta. ¿Por qué? Porque en México decían, es que no es posible eso. O sea, ¿cómo se imaginan? Va a fallar todo, van a fallar los sistemas, van a fallar, se va a volver un caos, van a detener la economía del país. Bueno, eso que tú tienes, yo te diría, la respuesta era, no se puede. Y tú escuchas a los mexicanos siempre en los estadios, sí se puede. Sí, realmente. Pues no se puede, sí se puede y es factible. Sí. Y bueno, y acá también, ¿cuál tendría que ser el siguiente paso que tendría que implementar la Administración Tributaria de Paraguay para ir avanzando de manera concreta ya hacia este objetivo? Sí, un antecedente importante que ya lo tiene Paraguay es el tema de firma digital. Ajá, o sea, sí. eso es un aspecto estructurante importante. Entonces, lo primer avance que tuvo Paraguay es tener firma digital, o sea, garantizar que la transacción electrónica entre lo emisor de la factura, entre la administración tributaria, entre el comprador, los receptores de la factura, está totalmente segura. Entonces, esto ya existe tanto en la parte legal como también ya está implementado, ya existen certificados digitales, ya hay empresas que ya manejan certificación digital. Lo otro es tener la infraestructura informática, y eso ya también la administración tributaria tiene capacidad para esto. Lo que es importante para los próximos pasos es trabajar en conjunto con los privados, con las empresas, porque en Brasil tuvimos esta experiencia. Ha sido desarrollado el proyecto de facturación electrónica a 4 manos, con la participación de los contribuyentes y de la administración tributaria. Ha sido un rompe de paradigma porque antes de esto los proyectos de la administración tributaria se empujaban para los contribuyentes. Aquí no, se construyó conjuntamente porque quien conoce de factura, quien conoce de la operación son los contribuyentes. Entonces, trabajando conjuntamente se puede llegar a un mejor resultado para el proyecto. Sin ninguna duda. Justamente la experiencia ecuatoriana que estuviste comentando también, sin duda es más que interesante. ¿Cuáles son los aspectos más destacados de la facturación electrónica en tu país? ¿Cuáles son los aspectos más positivos, por ejemplo? Bueno, uno de los temas más positivos es que el contribuyente, el ciudadano, entendió que ingresar a la facturación electrónica no es un gasto, no es un costo, sino más bien es una inversión. Es una inversión a largo plazo que va a permitir reducir su costo y mejorar su eficiencia. En la parte privada, las transacciones no solo se vinculan a un tema tributario, sino que facilita, ¿no es cierto?, la interacción con otras entidades.
Por ejemplo, para la compra-venta de un vehículo, los notarios ya tienen factura electrónica. ¿Eso qué es lo que ayuda? Ayuda a que eso quede registrado con la Agencia Nacional de Tránsito, ayuda a que el banco ya tenga y le llegue la factura electrónica y ya pueda el contribuyente, sin necesidad de pasar por la administración tributaria, ir a cancelar el impuesto de una venta de un vehículo. Entonces, todo se va estructurando a través de la información. Cuando tenemos la información disponible, cuando tenemos una transacción que se puede verificar, todos los estamentos públicos y privados toman esa información para agilitar sus procesos. Pensemos en que el que vende carne de manera masiva ya puede enviar sus camiones y todo ya con un inventario de salida, porque también nosotros, por ejemplo, tenemos la guía de remisión, que es la que sustenta el traslado con electrónica. Entonces nosotros conocemos dónde se está trasladando, a qué hora se está trasladando, y el dueño de la empresa también lo conoce, ¿no es cierto? Hay un seguimiento estricto y es un permanente. seguimiento total. La factura electrónica, el comprobante electrónico ayuda a todos los estamentos públicos y privados. Los bancos, por ejemplo, ya conocen el tema de la emisión del comprobante de venta. Cuando tú haces un retiro en el cajero, ya no te tiene que imprimir en ese momento el comprobante, que en Ecuador es obligatorio, por ejemplo, sino que también ya te lo puede enviar electrónicamente. Y nuevamente repito, la facilidad, siempre la facilidad que se debe dar a los que utilizan factura electrónica. Los contribuyentes que utilizan factura electrónica en un futuro muy cercano ya no van a tener que hacer esos engorrosos anexos o información adicional que sirve a la administración tributaria para hacer sus controles, porque esa información ya está adherida a la administración cuando están enviando el comprobante de venta electrónico. Tomemos en cuenta que toda esa información va a quedar resguardada por la administración tributaria para fines de control, para fines de servicio y también para fines de análisis tributarios. Muy interesante. 20:26 minutos en toda la República. Tenemos una información de último momento desde exteriores que compartimos. Establecemos contacto con la compañera Leila Jiménez, está en el barrio Santísima Trinidad. Hay un conflicto aparente ahí en la zona. Leila, ¿qué puedes reportarnos? Adelante. Gracias, Silvio. Nosotros nos encontramos en la comisaría 12 metropolitana porque nuevamente tenemos que hablar de un hecho de violencia intrafamiliar. Nuevamente un hijo que aparentemente maltrataba a su madre. Bueno, en eso intervino, el nieto de la mujer y bueno, le propinó unos disparos a su tío, a la persona que estaba maltratando justamente a su abuela. Pero ya más detalles acerca de este caso nos va a dar justamente el subcomisario Gustavo Recarte. Buenas noches, subcomisario, para hablar justamente sobre este caso. Efectivamente, un incidente de tinte intrafamiliar personal. Un joven de 18 años enterado de que su propio tío, hermano de su madre, minutos antes, mientras él no se encontraba en la vivienda, había llegado al sitio y agredido físicamente a su abuela, la señora María Clara Brites, de 57 años de edad. Esto habría motivado que este joven de 18 años, Steven Colman Brites, se haya hecho de un arma de fuego, haya salido. Bueno, gracias Leila, retomamos el contacto en minutos más. Está en la comisaría 12 metropolitana donde se ha reportado este incidente. Retomamos nuevamente la charla con nuestros invitados. Bueno, estábamos hablando de la experiencia ecuatoriana, les estaba comentando también en medio de este contacto que tuvimos con la compañera. Hoy me tocaba presentar justamente mi rendición de factura del mes, ¿verdad? Para el pago del tributo del impuesto al valor agregado IVA. Y bueno, cada mes un montón de facturas, de papeles, de documentaciones que uno entrega a la contadora. Seguimos aquí, seguimos de esa manera todavía en Paraguay, pero ya podemos pensar próximamente en un nuevo mecanismo, ¿no? Sí, Silvio, de hecho es algo que pues en México fue el cambio. O sea, ¿cómo lo va a vivir el contribuyente? Y yo estoy seguro que ustedes lo van a vivir. Esto que ahorita nos describías de que juntaste todas tus facturas. Sí. Déjame describirte lo que en México yo estoy en un área que le llamamos de asistencia al contribuyente.
El contribuyente, ¿cómo llegaba a presentar su declaración? Nos las juntaba, tú eres muy ortodoxo y llevabas tu paquete de facturas. En México, en la etapa de llenado de declaraciones, nos llegaban con sus bolsitas, con las facturas hechas bola. ¿Por qué? Porque esa era la forma de llevarnos a presentar la declaración. Hoy, ¿cómo lo hacemos? Hoy justamente ya esa interacción que el contribuyente tiene, si vas con tu médico, si vas al laboratorio, pues ya el laboratorio ya te emite una factura electrónica y esa factura electrónica va a dar justamente a la administración tributaria. Y la administración tributaria lo que hace es que ya no tengas la necesidad de estar juntando tus comprobantes fiscales, tus facturas, sino que ya la administración tributaria ya te da el servicio de presentar esa declaración. Ya no necesitas los papeles. Normalmente el contribuyente decía, es que yo me acuerdo que en ese archivo ese día hice una operación y estoy seguro que sí me dio la factura en papel. Cambia justamente todo ese entorno, sobre todo para el contribuyente como tú que lo haces, y seguramente eres un contribuyente cumplido para... Y tratamos al menos de cumplir con la disposición legal. Eso lo facilita y te quita justamente, dejas a que la tecnología te ayude a facilitar y a simplificar esa obligación que tú le describías ahí, ese montón de papeles. Newton justamente en el seminario mostraba a todos nuestros compañeros de la SED paraguaya un cuarto repleto de hojas, de hojas y de papeles. Eso se transforma. No, es que actualmente la ley paraguaya obliga al contribuyente a tener la documentación completa de los últimos 5 años. Sí, sí, lo mismo en Brasil. Lo mismo. Y con esto se cambia, tenemos un cambio porque no necesita más mantener papeles, porque tiene la información en medio electrónico. Otra cosa que es importante, Silvio, como estructurante que vimos que utilizamos en Brasil para la masificación de la factura electrónica, es que facturación electrónica no es solo un proyecto para grandes empresas. Uno puede pensar que solamente grandes empresas van. Claro. No. Para los medianos y pequeños es importante tener una herramienta gratuita que se pueda hacer facturas. Lo grande tiene condiciones de hacer inversión de plata y va a tener un retorno, un ahorro muy rápido, un retorno en pocos meses. Para lo pequeño, una herramienta gratuita para nosotros, la experiencia de Brasil ha sido bastante importante y me parece que acá en Paraguay lo piensan igual. Compartiendo experiencia, todos los países lo hicieron, herramientas gratuitas para los pequeños contribuyentes. Y si tuviésemos que hablar, porque tengo que hacer una pausa después, de los recursos tecnológicos que se necesitan para este nuevo mecanismo, digamos, porque va a ser un cambio significativo para toda la sociedad. Mira, la inversión tecnológica los contribuyentes tendrán que tener los certificados digitales. Entonces, esto es una inversión que van a tener que hacer. Si hay una herramienta gratuita, va a ser básicamente esta inversión. Por los grandes, como yo hablé, la inversión va a ser recuperada en poco tiempo, pocos meses. La parte de la administración tributaria sí tiene que hacer una buena inversión para garantizar tener la infraestructura para recibir, y más de que recibir las facturas, de validar las facturas electrónicas, para poder explotar los datos, hacer uso de la información que va a tener en su base de datos. Una base de datos que requiere, lógicamente, la seguridad necesaria. Siempre que iniciamos un proyecto, las administraciones tributarias se han caracterizado por ser las que resguardan de mejor manera la información, porque tenemos información delicada del contribuyente. Sí, totalmente. Toda la vida la hemos tenido. La hemos tenido de manera física y tenemos gente que digitaliza y pasa a tener ya guardada en los repositorios de la administración tributaria. Ahora nos vamos a evitar ese paso, pero la responsabilidad de cuidar la información del contribuyente se mantiene, porque el hecho de tener información de un tercero es doble responsabilidad para nosotros, porque siempre tenemos que ir en beneficio de la ciudadanía. Así que por ese lado la ciudadanía tiene que estar tranquila, porque el hecho de que tenga la información la administración tributaria bajo los parámetros internacionales hace que la administración tributaria de Paraguay en poco tiempo va a ser más eficiente en beneficio de los ciudadanos. Acá también no hace mucho se había promulgado la ley de acceso a la información pública, que fue un paso también fundamental y muy relevante para todo lo que significa el proceso de transparencia de la gestión pública. Ahora uno ingresando simplemente a determinadas páginas de instituciones públicas puede acceder a informaciones sumamente relevantes. Pero recuerdo que cuando se daba esta posibilidad también estaban
los que se oponían o cuestionaban ese tipo de situaciones, señalando que como cualquier particular podría acceder al salario de un legislador o al salario de un ministro. Sin embargo, actualmente se tiene todo ya en red, se tiene todo en internet y cualquier particular lo puede hacer y no pasó nada. Algunos temían ser secuestrados, incluso por allí se conocía su declaración de bienes, por ejemplo. Creo que podría darse una reacción similar también cuando hablemos de la efectiva implementación de la factura electrónica, pero no hay por qué temer a este tipo de cambios, ¿no? No, sí, por supuesto que no. Y tú lo acabas de decir ahorita, otro de los grandes pilares de la factura electrónica o de entrar al mundo de lo digital es justamente el acceso a Internet. El acceso a Internet lo que nos da es la democratización de la información. Todo mundo tenemos acceso. A diferencia de cuando teníamos acceso a un diario o a un medio, el Internet es acceso para todos. Yo te diría que esa era una de las principales preocupaciones en México con la factura electrónica. Se cuestionaba si todos los mexicanos tienen acceso a Internet. Esa era una gran preocupación, el acceso y contar con estos medios que Newton señalaba de la firma electrónica. Fue un cambio paulatino, que eso es lo primero. Yo creo que es tener los medios, ustedes los tienen, y hay que ir avanzando poco a poco. Lo primero es que el ciudadano vea que este cambio es positivo para él y para su país. Y sin duda, yo te diría, la gran preocupación no era el acceso a Internet. El segundo era la protección de los datos que están en la factura, la seguridad. La seguridad. En México existe una ley de protección de datos y acceso a información personal. Esto, con estos elementos de seguridad, quedaban salvaguardados, ¿sí? Y hasta ahorita, justamente como lo decía Guillermo, la administración más segura de la información está con la administración tributaria. No ha sido nunca ingresada o hackeado o tomado algún dato del contribuyente. La preocupación, y tú lo decías, y creo que los latinos tenemos el mismo ADN, era esa. Es que la administración tributaria va a tener mis ingresos, la administración tributaria va a saber que voy al doctor, va a saber que viajo. Sí. Vas a ver todo. Vas a ver todo, y ese es un signo de transparencia. Esa transparencia es la que hoy en México se da para los contribuyentes buenos, pero se da sobre todo para los contribuyentes que no tienen una conducta correcta, que es sobre los que la administración tributaria quiere incidir. Y sobre todo algo que nos dio mucho, México se caracteriza por una gran informalidad. Lo que empezó a distinguir es a un sector formal de la economía del país de un sector informal de la economía, que ese fue otro gran cambio. ¿Sí? Para darles una idea, en México, siendo un país de 120 millones de habitantes, tenemos 29 millones informales. Es un gran reto y justamente la factura, hacerlo fácil, es lo que lo permite. Así mismo. Sí, yo creo que el tema que topó sobre la transparencia de la información, hay que tomar a la administración tributaria como un amigo, como que ayuda al empresario respecto a ¿qué? A la competencia desleal. Porque ahora, cuando las transacciones son ocultas, cuando hay opacidad en las transacciones y no se puede verificar si es que el que compite conmigo lo está haciendo de manera leal o desleal, pongamos a un contribuyente que está haciendo sus declaraciones al día, está pagando a sus trabajadores, hace las aportaciones a la seguridad social y tiene una ganancia X, y el que está al lado hace todo lo contrario, tiene empresas fantasmas, transacciona con empresas de papel, blanquea ciertas operaciones, se pone gastos inexistentes. En ese momento también entra la facturación electrónica, en ese momento también entra la administración tributaria para transparentar en beneficio de aquel contribuyente que obviamente está haciendo todo bien y está siendo víctima de una competencia desleal. La lucha en el Ecuador, la lucha contra las empresas fantasmas, contra las transacciones inexistentes, ha sido gracias a la información que tiene la administración tributaria, y la ciudadanía nos agradece porque podemos, obviamente, ayudar a la competencia leal y, obviamente, a la recaudación justa y equitativa. Que es fundamental. Me piden una pausa, 20:39 minutos ya casi en todo el territorio nacional. La temperatura es de 31 grados.
Retomamos la charla con nuestros invitados sobre facturación electrónica, la experiencia de Brasil, México, Ecuador también, compartiendo ellos esta experiencia en este seminario internacional que tiene por sede nuestro país. Seminario que se extiende hasta mañana, me decía, ¿no? Sí, hasta viernes tenemos mañana los cierres del seminario. Tiene la presencia de expertos de 9 países latinoamericanos, además las personas de toda la SEP. Correcto. Ahora, si tuviésemos que hablar de lecciones aprendidas en este proceso y de recomendaciones que podamos dar al respecto también. Mira, lecciones aprendidas, la relación de hacer un proyecto con la participación de los contribuyentes, de los privados, ha sido muy importante. Eso aportó bastante en nuestro proyecto. Lo otro es una implementación gradual. Ajá. Entonces, el proyecto empezó con un plan piloto de empresas en Brasil, después por un tiempo voluntariedad, y solamente al final que se fue para una obligatoriedad de reemplazar la factura en papel por la factura electrónica. Entonces, esto es importante, ser bastante gradual, tener bastante transparencia en las informaciones, es otro cuidado que tiene que tener con facturación electrónica. Otra cosa que quería hablar, Silvio, que la factura electrónica sirve a un montón de cosas, no es solamente tributaria, pero la factura es comercial, o sea, entre empresas. Eso también trae avances a la parte logística de las empresas, a la parte de cobranza. Entonces, hay evoluciones en otras partes. Por ejemplo, te explico que en Brasil, por ejemplo, una área que no tiene nada que ver con la administración tributaria, que es de compras públicas, por ejemplo. Tomamos la referencia de precios de facturas electrónicas y hoy los órganos públicos pagan menos por sus compras. Ahorramos como 30% por tener precios mejores de referencia de los productos que se compran, por ejemplo. Lo otro es que la preocupación con el tema de Internet, por ejemplo, tenemos Brasil un país continental y tiene factura electrónica en todo el canto, desde el sur de Brasil, sudeste hasta el norte, hasta Amazonas tenemos facturación electrónica. Entonces es un proyecto hoy, 20 años atrás no sería posible, pero hoy es posible en nuestra región, en todos los países de nuestra región. En el caso de México también pasaron por la misma experiencia prácticamente. Sí, de hecho la experiencia y por lo que entiendo también se está adoptando en Paraguay es una evolución paulatina. México inició justamente siendo voluntaria la adopción del comprobante y en esto hay un proceso de aprendizaje que es fundamental, sobre todo porque involucra al sector de contadores de la sociedad, que es un sector muy importante, involucra al sector de tecnología, se desarrolla el sector de tecnología que es muy, muy importante, y va acompañado justamente con la parte de la administración tributaria. Y eso, al desarrollarse todos e ir aprendiendo todos juntos del proceso en un esquema paulatino, la realidad es que en México nos permitió mucho aprender la forma en cómo se hacen los negocios, justamente por parte de los empresarios. Y los empresarios están entendiendo de la administración tributaria la necesidad de la transparencia y de tener información de sus operaciones. ¿Esto qué les permitió y que el empresario lo va a poder empezar a ver? Uno es esta interacción entre el ciudadano y el gobierno, pero la otra, la que hoy se vuelve más importante, es el que se pueda hablar el contribuyente con el otro contribuyente, pero sobre todo en sus sistemas. Déjame decirte algo que muchos contribuyentes ganaron mucho. Con la factura electrónica, los sistemas de pago y de cobranza tuvieron un beneficio. Hoy en lo que tú planteabas, tú hoy presentas tu factura, y tú nos dirás si es diferente, a cobro. Claro. Y a cobro entra, y déjame decirte lo que pasaba en México, entraban a cobro y en las empresas tenían áreas completas dedicadas a palomear. A puntear, como le decimos aquí. A puntear los requisitos de la factura sin saber si efectivamente era una factura auténtica. Bueno, con esto hoy ya el contribuyente encuentra una ventaja porque entran en una especie como de bóvedas, esas facturas que son electrónicas, entran a bóvedas en donde se empiezan los procesos automáticos. O sea, los procesos al interior de las empresas se empiezan a automatizar y por eso los esquemas paulatinos son los mejores.
¿Por qué? Porque empieza a aprender el proceso de ingreso de una factura. Ya no es con una persona, ya la vas a entregar ya no en un horario de las 9 a las 3 de la tarde. Ya no tener esa limitación, esa Ya restricción. se empiezan a romper restricciones del mundo físico para entrar al mundo de lo virtual, y estas facturas que antes tenían un largo proceso y que en México se entendió, imagínate en una empresa, el valor que tiene una factura, vamos a pensar una cosa así, con más de 1000 facturas que son a pago. La última factura, el que alguien la tome y la ponga hasta arriba para ser pagada. ¿Cuánto vale eso? ¿Sí? Y eso evidentemente en un proceso digital, en un proceso electrónico, se acaba. Hay muchas resistencias de quién, especialmente de la persona que la movía y la ponía hasta arriba para que se pagaba. ¿Sí? Eso se enfrenta mucho. ¿Por qué? Porque viene a dar transparencia, ya no es esta mecánica de es una persona la que interviene para poner a pago la factura, sino se convierte en un proceso automático, en donde fluye, no se agrega valor el estar punteando la factura, se agrega valor en que el contribuyente haga negocio y la administración tributaria cobre lo justo. Que es importante. Ahora, en cuanto el efectivo combate, digamos, a la corrupción, a partir de este mecanismo, de este sistema, porque Paraguay es un país actualmente con 8 millones de habitantes prácticamente, y que se ha caracterizado, uno, por la evasión de impuestos, ¿verdad? De hecho, no queremos tributar, no queremos cumplir con esa obligación, y también se han destapado importantes casos de corrupción, de producción de documentos falsos, de esquemas, de montajes de facturas ficticias. Este mecanismo, esta metodología va a poder combatir efectivamente estos aspectos que estoy señalando. Bueno, lamentablemente no somos ajenos en Ecuador a lo que usted señala, pero lo que hemos hecho es un combate directo, decidido, transparente en contra de la corrupción, y claro que las herramientas que hoy tenemos nos han permitido presentar denuncias y tener personas que han sido coimadas o personas que han entregado la coima y que han ocultado esta transacción a través de empresas fantasmas, a través de transacciones instrumentales, han sido descubiertas y han sido denunciadas por la administración tributaria, y hoy día pues ya se iniciaron los procesos penales en el Ecuador. Tenemos contribuyentes que han sido detenidos provisionalmente, que están con prohibición de salida del país, que tienen medidas cautelares por temas tributarios, porque la administración tiene esa información oportuna que puede ser procesada y que podemos identificar cuando una transacción no es real. Por ejemplo, si es que yo tengo una empresa que es proveedora del Estado, y esta empresa tiene, por ejemplo, un ingreso de $2 millones por la construcción de un hospital, de una carretera, y tenemos que paga poco impuesto, nosotros hacemos el cruce y nos damos cuenta que el que le vendió, por ejemplo, puertas, nunca compró madera. Nunca importó las manijas. Entonces decimos, ¿cómo puedo él ser proveedor tuyo de vidrio, de una televisión, si es que nunca compró en la materia prima? Eso lo podemos ver a través de la factura electrónica, porque nosotros hacemos el seguimiento hasta el origen, sea de producción nacional o sea de importación. Y en ese momento caen las transacciones falsas inexistentes, y ahí está, detrás de esa transacción está ocultando algo. Esa transacción oculta algo que siempre termina siendo defraudación y también corrupción. Recordemos que la defraudación también es una forma de corrupción. Y eso está combatido por la administración tributaria. En México este sistema también ha pasado por esos filtros. En cuanto a los casos de corrupción, también se han podido llevar a procesos judiciales a partir de casos de defraudación tributaria, me refiero. Sí, claro. De hecho, en México, justamente una de las consecuencias a este fraude, déjame platicarte y complementar lo que decía nuestro amigo Guillermo. En México la razón del cambio fue el fraude con facturas. El fraude con facturas era descomunal. Sí, acá teníamos oficinas y empresas, entre comillas, dedicadas exclusivamente al blanqueo de determinadas administraciones. Estaban los profesionales que te planteaban directamente a una autoridad municipal, departamental. Bueno,
hacía un relevamiento y decía, bueno, tenemos que justificar, por decirle, $500.000. Y él mismo se encargaba a través de esa empresa de proveer las documentaciones para justificar determinadas compras, obras, en fin. En México todavía no es muy diferente y creo que pues, a quienes nos tienes aquí compartiendo partimos de la misma historia. Uno, hay un fraude. En México yo le llamo el Templo de lo Apócrifo. Es un lugar que le llamamos la Plaza de Santo Domingo. Ajá. Ahí te pueden entregar desde un pasaporte, un título profesional y desde luego una factura. Y justamente los operativos que llevó a cabo la Administración Tributaria estaban muy enfocados a este lugar que es emblemático en México. Ajá. Porque conseguías en papel lo que quisieras. La cuna de la falsificación. La cuna de la falsificación, ya la acabas de bautizar, me la voy a llevar a México. La cuna de la falsificación. Pero justamente lo que se combatió fue ese fraude que permite justamente llevar al día de hoy a empresas que están actuando fraudulentamente o no dándole, en México le llamamos no dándole materiabilidad o sustentabilidad a la operación económica que están llevando a cabo, la evidencia. Y esa evidencia nos lleva justamente a algo que para mí pues me da mucho gusto compartir con Ecuador, en donde evidenciamos a los contribuyentes que tienen una conducta fraudulenta. Y cuando te digo evidenciamos, es porque pues, damos a conocer, en el caso de México a través del portal de la Administración Tributaria, damos a conocer a los contribuyentes que no localizamos, a los contribuyentes que hacen fraude fiscal y pues entra en un proceso de sanción pública para que no lleves tú a cabo operaciones con ellos. Eso en el mundo del papel es imposible. Claro. No lo puedes hacer. Y hoy, por ejemplo, en México es posible que tú, si volteas a ver ese listado, que en México le llaman la lista negra de contribuyentes, ya no operas con esos contribuyentes. Y eso te permite que tener tranquilidad y dar certeza de que quien esté en esa lista, ya no vas a operar con él. ¿Por qué? Porque si operas con él, estás en un riesgo fiscal. Y obviamente lo que tú compres no va a ser deducible. Esa es la sanción social que vemos con este tipo de esquemas que lo transparentan. Esto pues es reciente en México, del 2014 es cuando empezamos con esta transparencia, pero hasta de las operaciones, en donde decimos, mira, ve en el portal, está ese contribuyente con el que no hay que operar. Y obviamente toda la cadena que está alrededor empieza a dudar, caray, y yo hice operaciones con él. Realmente, sí. Sí, quería comentar dos cosas importantes sobre este tema. Primero, que la factura electrónica es validada, o sea, entonces la calidad de la información, porque el papel acepta cualquier información, pero la factura electrónica tiene reglas de validación, entonces la calidad de la información es mucho mejor. Te garantiza que en tus subbases de datos tiene información que se puede hacer cruces, que se puede identificar muy bien. Lo otro es que hay un cambio en lo perfil de la administración tributaria con la factura electrónica, porque hasta antes de la factura la preocupación era de ver lo pasado, 5 años atrás, pero la fraude está ocurriendo hoy. Estábamos mirando, los auditores se iba a hacer una fiscalización de 3 o 4 años. Ahora es de tiempo real. Llegamos después. Y ahora se puede hacer una fiscalización mucho más preventiva. Mira, aquí hay un error. Y no de aplicación solamente de multas, y direccionar los esfuerzos de la administración tributaria de las fraudes con la fuerza de la ley para los que efectivamente necesitan. Lo otro es que hay un aumento de la sensación de riesgo del contribuyente. Entonces, aquel contribuyente que hacía la trampa porque parecía que no había mucho control, ahora se ve que la información está en la base de datos de la administración tributaria, que puede muy fácilmente hacer cruces y ver que hay una fraude. Entonces ya va a tener temores con esto, ya hay una espontánea regularización de las fraudes menores, y con eso podendo direccionar el esfuerzo de la fiscalización para aquellos contribuyentes que efectivamente son evasores, que cometen crímenes. Me gustaría de parte de usted, ya al cierre de nuestra participación, un mensaje para ese contribuyente de Paraguay, ya sea de contribuyente pequeño, mediano y, por qué no, también aquel gran empresario, sobre la importancia de esta próxima implementación en Paraguay de la facturación electrónica.
Todo cambio va a generar inquietud, todo cambio va a generar una ansiedad, es natural de las personas. El mensaje para todos aquellos paraguayos que van a ingresar en factura electrónica, sea pequeño, mediano o grande, es que el principal requisito para entrar a facturación electrónica es la voluntad y las ganas de mejorar el proceso de nuestro negocio y obviamente la relación con la administración tributaria. Hay que ver a la administración tributaria como un aliado para el mejoramiento de sus procesos. La administración tributaria, créannos que la administración tributaria no busca la sanción. Para que la administración tributaria llegue a la sanción, debe pasar por muchos estamentos. Tiene que pasar por la capacitación, tiene que pasar por la prevención, por la asesoría. Y solo aquellos contribuyentes que han decidido no acatar con las reglas puestas por una normativa legal vigente son aquellos que tenemos que llegar a sancionar, pero ese es el último de los caminos. Lo principal y el mensaje principal es que todos se adhieran de manera voluntaria a este proceso de facturación electrónica porque van a estar a la vanguardia de todo el mundo y van a poder tener un Paraguay digital, un Paraguay que va a llegar hacia el futuro de una mejor manera. Gracias, Guillermo. Don Fernando, brevemente también un mensaje. Pues yo les diría que están por entrar en un cambio que es cultural, es un cambio fuerte. Lo que deben de tener es la confianza y sobre todo la certeza de que hay países que ya lo hicimos y de los que ustedes pueden, a los errores que los cometimos, que sí los cometimos, aprovecharlo y hacer un proceso que les dé mayor confianza y que lo haga viable en el corto plazo. Muchas gracias. Sí, lo que quería comentar es que para los empresarios que pense grande, facturación electrónica no es cumplir una obligación de la administración tributaria. Usted puede hacer ventas móviles mucho más fácil con la factura electrónica. Entonces, esto se pone como una gran oportunidad para rever procesos, mejorar procesos, automatizar procesos y se ahorrar mucho. Entonces, es un proyecto donde tienes oportunidad de reducir costos y hoy costos es muy importante en la realidad de todos los países. Les agradezco a cada uno de ustedes por su participación. Tenemos que cerrar nuestra propuesta de puntos de vista. Feliz estadía en Asunción. Buenas noches. Gracias. Cerramos puntos de vista. Buenas noches.